Recordemos, nosotros estamos enfrentando un adversario que, por supuesto, ya lo he demostrado. No se trata de que no sea democrático, no. Ya es una dictadura abierta, porque cuando bloquea la salida electoral, cuando le quita al pueblo el derecho al voto, cuando además pisotea la Constitución a cada rato, como ocurrió con el tema del presupuesto nacional, cuando el expediente que utiliza frente a la disidencia no es conversar, debatir, discutir, sino perseguir, atropellar y encarcelar, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, si tiene oreja de cochino, si tiene rabo de cochino, si tiene patas de cochino, es un cochino. Si estos tipos reprimen como dictadores, violan la ley como dictadores y niegan el voto como dictadores, son dictadores. Vamos a estar claros. Entonces, frente a un adversario como ese, minoritario, abiertamente minoritario, pero armado hasta los dientes, un pueblo democrático, mayoritario, inmensamente mayoritario, pero con las manos desnudas. Lo único que tenemos en nuestras manos es la Constitución Nacional. En ese sentido, entonces lo que hay que tener es claridad, estrategia, inteligencia para enfrentar a ese adversario. Bueno, y eso implica la utilización de todas las formas de lucha dentro del ámbito de la no violencia, dentro del ámbito de la Constitución. Y es lo que estamos haciendo, es de lo que se trata. Entonces, que cada quien haga lo que le corresponde. Las personas que están en la mesa de diálogo hacen lo suyo, las personas que están en el Parlamento hacen lo suyo, el ciudadano desde su espacio concreto, desde su comunidad, desde la calle, hace lo suyo, cada quien en lo suyo defendiendo lo que es de todos. ¿Y qué es lo que es de todos? Venezuela, hermano, Venezuela, su democracia, su libertad, ese es el planteamiento. Ahora, ¿cuál es el arma preferente de toda dictadura? La desmoralización del ciudadano, la desmovilización del ciudadano, porque un ciudadano desmoralizado ni siquiera tienen que reprimirlo, ¿no? El ciudadano desmoralizado está echado y diciendo, mira, no se puede hacer nada. Ya Maduro lo dijo. En estos días se me acercó un señor en una cola, había llegado aceite y papel higiénico a un negocio en la comunidad donde vivo. Bueno, estábamos en la cola y se me acerca un señor. Bueno, es que aquí no va a haber elecciones, ya Maduro lo dijo. Yo le tuve que decir, ¿y tú le crees a Maduro? ¿Tú le crees a Maduro o crees en ti mismo? Porque dime tú, ¿qué es lo que crees tú? ¿Tú crees que este gobierno sirve para algo? ¿Tú crees que este gobierno funciona? ¿Tú crees que este gobierno te respeta? ¿Tú crees que este gobierno resuelve los problemas del país y tiene respuesta para los problemas del presente y del futuro? No. Bueno, entonces yo te sugiero, cree en ti. Porque si tú crees que este gobierno no sirve y que nos merecemos un gobierno distinto, entonces repito, cree en ti, no crees en Maduro. No te estoy diciendo cree en la MUD, no te estoy diciendo cree en el liderazgo, no, estoy diciendo cree en ti como pueblo, cree en ti como ciudadano. Tomemos las medidas que tenemos que tomar y avancemos. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, dicho por tercera vez, calle, actividad, lucha política en el Parlamento, entre otros escenarios, y diálogo. Y de allí, con firmeza, con perseverancia, obtener efectivamente los resultados que queremos obtener. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer 3 precisiones. La primera, no olvidemos que aquí la necesidad del cambio urgente está... esa palabra urgencia no es producto de que alguien sea cabeza caliente, de que alguien sea impaciente, de que alguien esté actuando con inmadurez. No, aquí hay un tema real de sentido de urgencia, de necesidad urgente de cambio. Recordemos que en el curso de esta lucha hay muchísima gente, pero muchísima, que ha perdido incluso su fuente de trabajo por tener una postura simplemente digna y simplemente venezolana. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a los trabajadores despedidos del CENIAT. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las trabajadoras despedidas de la Fundación Niño Simón. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Me estoy refiriendo incluso a trabajadores de la industria petrolera. Gente, muchísima gente. Como me están escuchando, casi todos son, o todos, son entes públicos. Y buena parte de esas personas fueron despedidas en los últimos meses, ¿no? A partir del tema de la firma por revocatorio, etcétera, etcétera. Hay que decirlo con claridad. Si después de 17 años, ¿no?, de purgas, después de la lista de Tascón, después de todo eso, esas personas estaban allí, lo más probable es que esas personas hayan sido en algún momento ciertamente simpatizantes del proyecto oficialista.
Y sin embargo, bueno, independientemente del carnet político, del color de la franela, esas son personas que les duele Venezuela. Por ejemplo, mis hermanos que estaban en el Ministerio del Ambiente, un ministerio que prácticamente lo asesinaron para poder producir allí el despido ilegal de miles de personas. Bueno, a lo mejor eran oficialistas, es muy probable, pero son personas que les duele Venezuela y que estaban en profundo desacuerdo con esta desgracia que está ocurriendo y dieron un paso al frente, bueno, y fueron objeto de la inicua persecución laboral, del hostigamiento, del acoso y finalmente de la expulsión. Ustedes recuerdan, acá entrevistamos a una humilde dama venezolana, invidente, además, invidente, una ciega, que tenía un negocito, una pequeña venta de comida allá en Galipán, allá en el Ávila, o el Guaraíra Repano, como a ellos les gusta decir. Allí estaba. Bueno, la señora firmó, ¿no? Y por haber firmado la votaron. Estoy repito, una dama, cabeza de familia, de ella dependía un gentío, ciega, y la votaron. Estos desgraciados la votaron, cobrándole su dignidad venezolana, el haber ejercido un derecho constitucional, como es pedir el referendo. Bueno, como ella, decenas de miles. Esta pelea jamás debe olvidar la situación de esos venezolanos, de esos compatriotas, desde nuestros hermanos de PDVSA, expulsados hace más de una década, hasta estas personas que a propósito de la lucha por el referendo revocatorio vieron comprometido incluso el ingreso de su familia. Esta pelea es por ellos también, eso no se debe olvidar. Un segundo punto que quería recordarles es el tema de la inseguridad, porque hay gente que con razón dice, bueno, están bien esos cuatro objetivos, esos cuatro grandes objetivos que la unidad se ha planteado para el diálogo nacional: el tema de la salida electoral, el tema de los derechos humanos y los presos políticos, el tema de la atención a las víctimas de la crisis humanitaria, particularmente en el sector alimentos y en el sector medicinas, y el tema de la recuperación de la institucionalidad en nuestro país, lo de la Asamblea Nacional, un nuevo CNE, una nueva sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Todo eso es verdad, pero nos dicen, caramba, ¿y la inseguridad? ¿Qué está pasando con la inseguridad? Yo les digo lo siguiente: cuando hablamos de la reinstitucionalización del país, estamos hablando también de eso. Nadie puede cerrar los ojos ante la realidad de que tenemos hoy en el país una nueva criatura. Vamos a decirlo con claridad. Mira, delincuencia ha habido siempre en todos los países y en cualquier época de la humanidad. Eso siempre lo ha habido. Lo que nunca había habido es esta situación en la que los pranes son un poder dentro del poder, son un Estado dentro del Estado. Los pranes jamás hubiesen podido llegar a tener el poderío y el control territorial que hoy tienen si no hubiera sido con la anuencia del Estado. El Estado primero les entregó las cárceles, después les entregó áreas extensas de la geografía nacional, las llamadas zonas de paz, ¿se acuerdan? Zonas donde la policía no podía entrar sin pedirle permiso al malandro, porque el malandro era dueño y señor de esa zona. Por supuesto, en esa zona también vivía gente decente, pero esa gente decente pasaba a ser algo así como súbdito, rehenes, escudos humanos del malandro. Eso se transformó en política de Estado con este gobierno, tanto el control de los pranes en las cárceles como el control de esas extensas zonas de despeje, mal llamadas zonas de paz. Y por último, cuando ya se cansaron de estar en esas zonas de paz, vinieron a tomar las ciudades. Ya no se trataba de el Picure actuando allá en las soledades de Guárico o de la guerrilla actuando allá en la frontera sur. No, ahora están acá, en nuestras ciudades. Aquí en Caracas tienen un cordón que se extiende desde La Vega hasta el Valle. Toda esa zona, Cota 905, el cementerio, hasta llegar al sur de Caracas. Toda esa cordillera está no llena de malandros, porque no se trata de que estén llena de malandros. No, están controladas por una estructura que prácticamente funciona como que si fuera una cosa militar. Tienen el PRAN, tienen los luceros, tienen los gariteros, y hay una relación absolutamente disciplinada entre esos factores. Mire, la cosa llega tanto
hay barrios, en este momento, hay barrios donde los malandros le revisan el teléfono celular a las personas cuando entran y cuando salen. Y las personas, las familias, tienen que darle parte al malandro, al lucero, si va a ser visitado, porque si no da parte, si no recibe permiso para ser visitado, pueden matar la visita. Eso está pasando hoy, aquí en nuestro país. ¿Entiendes? Entonces, insisto, cuando uno habla de reinstitucionalización, eso no es simplemente burocracia. No vale, es que nosotros tenemos que volver a tener un Tribunal Supremo de Justicia que imparta justicia, no que dispense venganza política, y una fiscalía que trabaje, y unos tribunales que funcionen, y unas policías que sean parte de la solución y no parte del problema. Eso es la parte fundamental de la reinstitucionalización del país. Y hay que decirlo con esta claridad, porque lo que está ocurriendo, mira, no tiene nombre. Lo he dicho, los barrios de mi país, los barrios en los que yo vivo, lucho, trabajo, son una inmensa extensión de 170.000 hectáreas, donde viven unos 16 millones de habitantes. La inmensa mayoría de esas personas, la determinante mayoría de esas personas, son personas honestísimas y trabajadoras. Miren, hermanos, el cálculo más reciente sobre cuáles serían las dimensiones del AMPA violenta en nuestro país fue hecho por un distinguido grupo de criminólogos que hacían una estimación que en su momento parecía desmesurada. Ellos estimaban que en Venezuela debe haber unos 80.000 delincuentes violentos organizados en unas 10.000 bandas. Y eso es muchísimo, sobre todo si tomamos en cuenta que la población penitenciaria total en nuestro país está por el orden de los 40-50.000 personas. 80.000 delincuentes violentos en las calles. Bueno, si eso fuera verdad, ¿no? Y si la totalidad de esos 80.000 delincuentes violentos vivieran en los barrios, eso lo único que quiere decir es que el 99.9% de los habitantes de los barrios son gente honestísima, honestísima. Gente que desgraciadamente es rehén y escudo humano de una minoría ínfima, pero muy poderosa. Poderosa no solamente porque están armados, no solamente porque tienen el dinero de la droga, sino además porque cuentan con la impunidad que les brinda el gobierno. ¿Entiendes? Entonces, esa es la situación que tenemos. Y bueno, desgraciadamente el gobierno se ha deteriorado tanto, se ha descompuesto tanto, que los instrumentos de la sociedad para hacer frente a esa realidad se han transformado en parte del problema. Hoy el habitante de un barrio en Venezuela le teme muchísimo al AMPA, muchísimo, pero le teme igualmente a eso que llaman la OLP. Ayer vi un comunicado de una organización de derechos humanos llamada la Red de Apoyo por la Justicia y por la Paz, criticando la OLP y diciendo que las OLP son una violación masiva de los derechos humanos. Yo celebro ese comunicado, pero quiero también subrayar lo siguiente. Esa organización es una organización que hasta ayer le estaba haciendo la venia al gobierno, que le aplaudía al gobierno cualquier barbaridad. De esa organización salieron personas que luego se transformaron en burócratas del gobierno y que le justificaban cualquier barbaridad. De esa organización, bueno, hasta esa organización, imagínense ustedes, está diciendo que la OLP es una violación de los derechos humanos. Entonces, digo todo esto para que quede muy claro. El tema de la inseguridad no es que está fuera de la perspectiva de los planteamientos que ha hecho la Unidad Democrática en la mesa de diálogo. Lo que está es contenida dentro del planteamiento de reinstitucionalizar este país, de hacer vivible este país. De eso se trata.